La modernización del Estado, pero vista desde el punto de vista privado, es uno de los desafíos que pueden existir, claro, en nuestra realidad a propósito de las diferentes circunstancias que vive nuestro país en la actualidad. Y uno de esos temas es lo que se está desarrollando a través de un seminario, pero queremos ir más en profundidad porque los organizadores son la Fundación Pivotes y su presidente es Bernardo Larraín Mate, que usted lo recordará porque durante 4 años fue el presidente de la SOFOFA en nuestro país. Y más de alguna vez estuvimos conversando evidentemente de temas gremiales, de temas empresariales. Bernardo, ¿por qué crear primero una fundación de estas características en que se están introduciendo, por cierto, en análisis de ciertos temas que son de contingencia nacional o con mirada nacional también, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo y en esta región. Mira, la razón básicamente es que nosotros vemos el debate de lo público, el debate de las políticas públicas es tan relevante que no es bueno dejársela solamente a la política profesional. Yo creo que la sociedad civil organizada tiene un rol fundamental y eso es lo que nos inspira, digamos. Y dentro del debate público uno puede identificar centros de pensamiento, ¿no es cierto?, por un lado, que generan buenas propuestas de política pública con mucho sustento técnico, con evidencia. Por otro lado está, ¿no es cierto?, la política profesional, que son los que finalmente transforman estas políticas públicas en leyes, si es que llegan a acuerdo. Y nos pareció que al medio había un vacío, digamos, que es básicamente cómo lograr conectar esas propuestas de política pública con la evidencia que la sustenta, con la experiencia comparada, cómo conectamos eso, que parece una cosa muy técnica, con la ciudadanía y con los políticos, digamos. Entonces Pivotes básicamente se propone ser ese puente, o uno de los muchos puentes, o una de muchas organizaciones que cumplen ese rol, de decodificar lo técnico, de decodificar la evidencia y acercarla a la ciudadanía y también al sistema político, de forma tal de que esas propuestas, que muchas veces son muy buenas, con mucho sustento técnico, no queden en un libro, no queden en un seminario, sino que salgan de ahí y lleguen a convertirse en una política pública, en una ley aprobada en el Parlamento de Chile, digamos. ¿Y ustedes sienten que esas instituciones que están ahí justamente haciendo eso no son suficientes? ¿Por qué colocarse en ese espacio, digamos? Porque vimos que el espacio de lo público hay muchos centros de pensamiento y muy buenos. Quizás hay un desafío de que esos centros de pensamiento tengan una presencia regional. Casi todos están centralizados en Santiago, como muchas cosas en nuestro debate público. Y por otro lado estaba la política profesional. Entonces, entre medio está este enorme espacio, digamos, que debe ser llenado por muchas organizaciones. Esto tampoco es un rol que tiene que pensarse como realizado a través de grandes instituciones centralizadas. Nuestra inspiración es más la lógica del emprendimiento. Ojalá haya muchos emprendimientos, así como hay emprendimiento en la economía. Creo que es bueno que haya emprendimientos en lo público, en el debate público. Y nosotros pretendemos ser uno de ellos. Uno de ellos que básicamente se focaliza en 4 desafíos país. Lo primero que hicimos fue, focalicémonos, no opinemos de todo. Uno de los cuales es el que nos convoca mañana al seminario que estamos organizando junto con la Universidad de San Sebastián, que es el de la modernización del Estado. Y ese desafío creo que es muy pertinente hoy día por toda la crisis que hemos visto, la crisis de los convenios, digamos, que no hay duda que tiene una expresión en la región de los lagos. Esa crisis que nos parece que hace más evidente, más tangible, la necesidad de modernizar nuestro Estado para que los recursos que las chilenas y chilenos le dan al Estado a través de sus impuestos se gasten bien. Y por eso creemos que... Bernardo, ¿y por dónde pasa la modernización? Que es un tema tan amplio y del Estado cuando uno habla, claro, tiene que tener una mirada que pase los gobiernos. Y hoy día justamente uno de los temas que más nuevos existe son los gobiernos regionales, con la actual administración de un gobernador regional que costó mucho tiempo que se decidiese a que fuese elegido por la ciudadanía. Se le entregaron algunas atribuciones, no muchas, pero viene este tema precisamente en los gobiernos regionales, ahí donde está radicado el gran tema. Se avanza, pero se avanza un paso y parece que se retroceden todos, ¿no? Bueno, efectivamente, si tú piensas los recursos involucrados en estos convenios que están siendo escrutados y investigados, un 75% de esos recursos corresponden a programas de los gobiernos regionales. Por tanto, no hay duda que esta crisis que estamos observando tiene una expresión importante en los gobiernos regionales. Entonces, aquí hay 2 alternativas. Van a aparecer en el fondo los que son contrarios a la descentralización, diciendo que esto es una demostración de que era un mal camino. Nosotros creemos que hay que aprovechar esta oportunidad de crisis, digamos, para básicamente fortalecer el proceso de descentralización. ¿Qué ocurre? Como tú bien dijiste, el primer paso que se dio fue la elección de los gobiernos regionales.
Y ahora con la ley de rentas regionales que ingresó el ministro Marcel, parecemos querer pasar en el fondo al otro extremo, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto?, que cada región pueda, por ejemplo, endeudarse. Y siempre estamos ignorando y soslayando, por así decirlo, lo que es más relevante, que es la discusión sobre qué competencias, qué capacidades están en manos de los gobiernos regionales. No basta con elegir a un gobernador, no basta con, ¿no es cierto?, que el gobernador pueda en el fondo endeudarse o bien levantar tributos locales. Lo fundamental, creemos nosotros, es dotarlo de una institucionalidad fuerte. Y ese creo yo que es el quid del asunto. Y quienes creemos en la descentralización decimos, no nos saltemos esta etapa. Ya no saltamos este tema de discutir en el fondo cuáles son sus competencias, cuáles son sus atribuciones, qué fortaleza institucional deben estar dotados, y nos limitamos solamente a discutir si elegíamos o no al gobernador regional. Ahora parece ser que la única discusión va a ser, ¿no es cierto?, si pueden endeudarse o no. O el financiamiento y cómo se gastan los recursos. Creo que es fundamental entrar a la discusión de la fortaleza institucional de los gobiernos regionales. Y esa fortaleza, creo yo, pasa por un tema que es el central, en nuestra opinión, en la agenda de modernización del Estado, que es el régimen de empleo público. Es legítimo que un gobernador salga electo, que un gobernador, en el fondo, se forme un equipo de funcionarios de confianza, que básicamente traducen el programa con el cual fue electo en políticas públicas, en programas. Lo que es completamente inaceptable es que no haya una separación entre los funcionarios de confianza del gobernador y una administración pública profesional, técnica, meritocrática, que sea la responsable de implementar esos programas. ¿Qué es lo que pasó acá, no es cierto? Había un programa de normalización de títulos de propiedad en los campamentos. Bueno, está bien, eso es una legítima aspiración, en el fondo objetivo de un gobierno regional, pero lo que no es razonable es que los mismos funcionarios de confianza sean quienes seleccionan a la fundación que ejecuta el programa, que le hace un seguimiento, ¿no es cierto?, al cumplimiento de ese programa, que le hace una rendición de cuentas. Esta segunda parte, que es la implementación, tiene que estar en manos de un servicio público, profesional, técnico y meritocrático, que no corresponda a designaciones de confianza, que no corresponda a cargos políticos. Y esa es nuestra principal propuesta en la agenda de modernización del Estado, que tiene una expresión a nivel central y también a nivel regional, que básicamente hay una separación nítida entre los funcionarios de confianza de un gobierno, que deben ser de naturaleza política y excepcional, y la gran, por así decirlo, la gran parte del Estado debiera ser una administración pública, profesional y técnica. Que implemente las políticas cada vez más la cantidad de funcionarios de confianza, finalmente. Claro, esa es la idea. Exactamente. En Chile, por ejemplo, cuando llega el gobierno central, el presidente de la República, mueve miles de personas, cambian miles de personas. En un país como Inglaterra, Nueva Zelanda, básicamente son menos de 100 los que cambian cada vez que cambia un gobierno. Ojalá que el hecho de que los gobiernos regionales sea una institución nueva, podríamos haber aprovechado para que nazca con un buen régimen de empleo público, con esta separación hecha. Y por eso todavía estamos a tiempo de que los gobiernos regionales, por ejemplo, sean una referencia de un nuevo régimen de empleo público que separe estas dos cosas, que acote los funcionarios de confianza y que establezca un marco regulatorio para la administración pública compuesta por servidores públicos, profesionales, técnicos y meritocráticos. ¿Y siente que esa mirada no la está teniendo el partido político, los representantes de los partidos en el Parlamento? Lo que me acabas de contar debería ser una discusión propia del Parlamento. ¿Por qué un empresario debería estar vinculándose en estos temas? Bueno, mira, el pivote está formado por distintas personas, por supuesto, pero que habemos personas del mundo empresarial, de la sociedad civil, de la academia, pero tú estás muy en lo correcto, digamos. Este es un tema que es difícil que nazca espontáneamente de la política. ¿Por qué? Porque implicaría que se está autolimitando. Hoy día cualquier partido político, cuando asume el gobierno, su sector, tiene esa cancha libre para proponer y designar personas cercanas de su militancia, y por lo tanto no tienen los incentivos para básicamente acordar un cambio como este. Y por eso debe ser la sociedad civil, los centros de pensamiento, las organizaciones de incidencia como pivotes, quienes deben desafiar al sistema político para decirle, mire, esto tiene que ser cambiado. Una democracia moderna no se puede concebir, un Estado moderno no se puede concebir si es que hay miles de personas que cambian cada vez que asume un gobierno. Y no hay experiencia acumulada, en fin, entonces por lo tanto al final no es raro
que ocurran cosas como esta. Claro. Que hay un gobierno regional o central que busca una fundación que no tiene experiencia, que no tiene capacidades, sino que cumple con el requisito de ser cercana políticamente, a la cual se le entregan en forma directa, sin ni siquiera licitación, recursos públicos millonarios para que ejecute programas que no ejecuta. Entonces, eso, la razón, la falla subyacente que está detrás de eso es precisamente en el fondo que hay una confusión entre las personas de confianza, cercanas políticamente del gobierno, con las personas que debieran ser aquellos que ejecutan el programa y que debiera ser una administración pública, profesional y técnica con experiencia acumulada, ¿no es cierto?, administrando recursos públicos. Y en lo personal, ¿cómo evalúas lo que ha sido esta administración? La administración del gobierno del presidente Boric, bueno, obviamente ha tenido muchas dificultades para desplegar su agenda. Yo soy de los que cree que una parte importante de la agenda del presidente Boric se basó en la aprobación del anterior texto constitucional, del que propuso, ¿no es cierto?, la ciudadanía la convención constitucional. Bueno, eso se desplomó, ¿no es cierto? Esa propuesta que era el eje central de la agenda del presidente Boric se desplomó, no por algo en el fondo, no por opinión de un actor o de otro actor. El 62% de las chilenas y chilenos dijeron no a ese texto. Y yo creo que eso es positivo para Chile. Ahora, lo que yo creo que sería negativo para Chile es que no concluyéramos este segundo intento constitucional exitosamente. Hoy día las encuestas indican que hay más rechazo que apruebo. Ojalá en el fondo que se haga un esfuerzo de que el texto que finalmente se proponga a los ciudadanos sea un texto moderado, que reúna un amplio consenso y que eso nos lleve a que en este segundo intento se cierre la discusión constitucional. Y ojalá que el presidente Boric colabore para que eso ocurra. Pero claro, yo soy más bien crítico del gobierno del presidente Boric porque se la jugó por un texto constitucional que era malo para Chile, porque estamos en una situación de estancamiento económico que no es solamente responsabilidad del presidente Boric, hay que decirlo, porque llevamos más de una década con estancamiento económico. Ese estancamiento económico finalmente explica por qué no se genera con vigor empleos formales, que son los empleos de calidad, con seguridad social, y las personas tienen que recurrir a la informalidad, a un emprendimiento precario, y eso es consecuencia de un estancamiento económico. Entonces, la agenda de redinamizar nuestra economía, parte de la cual se basan nuestras riquezas naturales. Aquí en la región de los lagos tenemos la salmonicultura, que creemos que se puede desarrollar más en sana convivencia con el medio ambiente y con otras actividades como el turismo, como la conservación, como la biodiversidad. Entonces, si no redinamizamos la economía, no se van a generar empleos formales, y eso va a implicar en el fondo que las personas van a tener que depender de subsidios del Estado en el fondo para subsistir, como nos mostró la última encuesta CASEN. Bernardo, y te lo pregunto no como fundación, sino como expresidente de la SOFOFA, que tuviste 4 años liderando ahí uno de los gremios más relevantes del mundo empresarial. En términos reales hoy día, con toda la contingencia que se está viviendo, este denominado pacto social al cual ha llamado el gobierno también, ¿cómo sientes lo que es esta mirada también con lo que significan las pensiones y todo lo que es la reforma en ese ámbito? Pues yo creo que aquí hay dos grandes pactos que están discutiéndose. Uno es el constitucional, que ya hablamos de ello, y otro es el pacto que el ministro Marcel llama pacto fiscal, ¿no es cierto? Que hay una cosa positiva de su última convocatoria, porque la primera convocatoria la primera reforma que fue rechazada en la Cámara de Diputados era meramente recaudatoria, más impuestos. Ahora dijo no, vamos a anteponer a esa discusión tributaria una discusión de modernización del Estado, porque obviamente en el fondo si el Estado pretende recaudar más recursos, lo mínimo que le van a pedir los ciudadanos es que lo gaste bien. Y vaya que es claro que no era así, ¿no es cierto?, cuando vemos el escándalo de Democracia Viva. Eso es el primer punto que antepuso al meramente recaudador. Y el segundo es una agenda de reactivación económica, porque si no hacemos crecer la torta, mal va a poder aumentar la recaudación. Entonces creo que es una buena señal del ministro Marcel. Y yo creo que todo el mundo empresarial, la academia, la sociedad civil, tiene que tomar esta oportunidad de buena fe y poner en la mesa cuáles son una o dos reformas prioritarias en la agenda de modernización del Estado y en la agenda de crecimiento. Yo creo que modernización del Estado es el régimen de empleo público, una de las cosas que nosotros impulsamos, y segundo, que se incorpore al Estado a nivel nacional y regional
una institucionalidad que esté permanentemente evaluando el impacto de los programas y políticas públicas. Eso es la agenda de evaluación del Estado. Y en crecimiento, yo creo que todos sabemos, aquí la región de los lagos lo sabe de sobra, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese es un sistema que claramente tiene falencias estructurales, que están hace mucho tiempo diagnosticadas y que ha faltado voluntad política para emprender esa reforma. Entonces, si uno habla de pacto fiscal, partamos por esa reforma económica, ¿no es cierto?, que se refiere al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el principal filtro por donde pasan los proyectos de inversión en Chile, y por otro lado, estas dos agendas de modernización del Estado, una, ¿no es cierto?, el régimen de empleo público, con esta separación que hablábamos antes, y segundo, una institucionalidad que evalúe sistemáticamente los programas y políticas públicas para que determine si están llegando a las personas con eficacia y eficiencia. ¿Y en la reforma de pensiones, cómo se inserta dentro de eso? Bueno, también hemos estado muy involucrados en la reforma de pensiones. Nuestra directora de Evidencia, Alicia Cabezón, es una voz reconocida en esa materia y por supuesto que también es relevante porque es una reforma largamente diagnosticada. Hace mucho tiempo sabemos que hay que introducir la reforma del sistema de pensiones y llevamos más de 15 años sin llegar a puerto. Entonces, a pesar de que se ven posturas muy discordantes, nuevamente la sociedad civil tiene que desafiar a la política profesional que converja en una reforma que mejore las pensiones. A ratos la discusión se desvía hacia cuestiones más ideológicas, ¿no es cierto? Todos sabemos, por ejemplo, que en el mundo la lógica del reparto a poco camino en el fondo va a demostrar ser no sustentable. Entonces hay que combinar ahorro individual con una solidaridad. Nosotros creemos solidaridad que debe ser financiada con impuestos generales y no con transferencias de un grupo de trabajadores a otro grupo de trabajadores. Ahora, por supuesto que es relevante esa reforma, parece ser esa la más prioritaria, ¿no es cierto?, la que está primero, por así decirlo, en la tabla, pero claro, no se ven posturas muy convergentes entre los distintos mundos políticos. Ojalá que eso cambie en las próximas semanas y días. Bien, pues Bernardo, te quiero agradecer que hayas estado conversando con nosotros. A propósito, insistimos, de lo que es la modernización del Estado, uno de los temas que la Fundación Pivotes está colocando sobre la mesa, sobre la discusión pública, también en regiones, también en Puerto Montt, también aquí a través de un seminario en conjunto con la Universidad San Sebastián. Que ojalá en el fondo nos acompañen en Pivote. Nosotros queremos, ojalá que se organicen personas de cada región o de cada macrozona, por ejemplo la macrozona sur, que ellos mismos constituyan un Pivote Sur. Ese sería nuestro deseo. No queremos traerlo nosotros de Santiago, queremos proponerle cuál es nuestra metodología de trabajo, cuáles son los ejes en los cuales estamos trabajando, pero para que sean liderazgos locales los que se organicen y constituyan un Pivote Sur. Así siempre con la misma mirada de generar este enlace entre lo que es la política pública y las políticas públicas, claro, con el mundo privado. Los mismos pilares, la misma metodología. Obviamente los pilares, por ejemplo, si estamos hablando de economía, recursos naturales o modernización del Estado, tienen que tener una baja regional. En el caso de la economía, recursos naturales, como decía antes, la salmonicultura, el turismo, la conservación, son temas muy relevantes para la región de los lagos. Por lo tanto, por ahí iría ese tema. En modernización del Estado, probablemente descentralización, es lo que más, ¿no es cierto?, le interesa a la región de los lagos. Entonces, nosotros ponemos la metodología, ofrecemos el apoyo, proponemos estos pilares y ojalá sean líderes locales los que se organicen para, en el fondo, darle esa expresión regional a estos 4 pilares. Bien, pues, ahora sí, hasta una próxima oportunidad, Bernardo. Muchas gracias. Y nosotros le decimos gracias a ustedes también en la televisión regional, aquí en Vértice TV y por supuesto en todas nuestras plataformas de internet, hasta cualquier instante.